para un mundo consciente de lo que se pierde. Bienvenidos al segundo programa de Curiosidades Ambientales. El día de hoy hablaremos sobre economía circular, qué es y cuáles son sus beneficios que la llevan a considerar como una transición necesaria para el desarrollo sostenible. Hoy contamos con la presencia del economista Natalie Aguirre, magíster en Economía y Administración Agrícola por la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Actualmente es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y se enfoca en líneas de investigación en valoración de bienes y servicios ambientales y economía ambiental y agrícola. Mi nombre es Cristina Sáenz y los acompañaré a partir de ahora. Buen día, Natalie, sea bienvenida a este espacio por acompañarnos, también estar aquí con nosotros. Buen día con todos, pues es un gusto realmente poder aportar un poco de conocimiento justamente en estos espacios de curiosidades ambientales que tenemos y justamente poder hablar sobre temas que hace 30, 40 años no podíamos o no se conocían todavía, no se hablaban justamente con la necesidad social que ahora pues se lo hace. Entonces, muy agradecida de este espacio. Muchas gracias. Bueno, como para empezar, como conocemos, nuestro sistema económico actual se está basado más que todo, viene desde la revolución industrial. Entonces, se ha venido más que todo acompañado con una mentalidad de producir, usar y tirar. Entonces, actualmente, con todo lo que está pasando del COVID-19, las personas están empezando a tomar conciencia de la sostenibilidad, de la importancia de la sostenibilidad y más que todo el respeto hacia la naturaleza. Bueno, como ya conocemos, también hay muchas soluciones y alternativas para el cuidado mismo de la naturaleza y la economía circular es una de ellas. Entonces, Natalie, por favor, coménteme qué es economía circular y cómo se ha venido dando a conocer a lo largo de este tiempo. Perfecto. Justamente tomando sus palabras, es muy importante reconocer que a lo largo de la historia pues se ha evolucionado como seres humanos, se ha tratado como fin principal la satisfacción de necesidades humanas, lo cual ha hecho pues la generación de la economía tradicional, de la economía lineal tal como la conocemos, ¿no? Justamente en el proceso se ha venido utilizando recursos naturales que a lo mejor no se han tenido en cuenta de su real importancia dentro del proceso de producción, de los diferentes modos de producción que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Dentro de eso, actualmente estamos en un sistema de economía capitalista financiero, en el cual lo que importa principalmente es la acumulación de capital, es decir, la acumulación de dinero, lo cual está afectando de manera extremadamente magnífica a la parte de los recursos naturales, ¿no? Me refiero a la parte justamente de que estamos utilizando de una manera que ya no es sostenible los recursos naturales. Actualmente, pues, se tiene que en los últimos 25 años se ha explotado en 65%, ha crecido la explotación de los recursos en un 65%. Entonces, son situaciones que vienen a la mente justamente de las personas tomadoras de decisiones y que tienen que estar dentro de justamente de los tomadores de decisiones, esta parte de cómo poder solucionar, implementar políticas públicas que permitan justamente frenar esta parte de aquí, ¿no? Dentro de los sistemas de producción tradicionales tenemos diferentes factores de producción, como lo son capital financiero, capital como maquinaria, capital físico, lo que es mano de obra, tecnología y tierra, pero nada más se ve considerado. Dentro del concepto de economía como tal, la economía lineal tradicional, sistemas de producción, modos de producción y satisfacción de necesidades, esa finalidad. Ahora, nace dentro de lo que es la economía una rama que es la economía ambiental, otra que es la economía ecológica, la economía de recursos naturales y por supuesto muchas otras ramas y dentro de las cuales también nace lo que es la economía circular. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad justamente de cerrar el ciclo de vida de los productos, ¿sí? De las materias primas, de los residuos. ¿Qué quiero decir? Ya no es un sistema simplemente de producir, usar y tirar, como usted lo decía, sino es un sistema, un modelo de negocio, un sistema económico que permite justamente cerrar la vida, el ciclo de vida de un producto. Es decir, esos residuos que anteriormente se tiraban, lo que hacen es reutilizarse y se toman como materia prima nueva para generación de nuevos productos, ¿no? No solamente hay que verlo como un sistema, sino es una nueva oportunidad de negocio, ¿no? Dentro justamente de los diferentes procesos productivos que se dan dentro de diferentes empresas, ya sean empresas de servicios o empresas de cualquier tipo de productos, ¿no? Entonces, este concepto de economía circular en sí es un concepto, se podría
decir relativamente nuevo, más o menos de los años 80, 90 que nace y que en realidad se lo empieza a tomar en cuenta como un concepto importante para el desarrollo sostenible, ¿no? Porque si nos vamos a la economía tradicional hace 40, 50 años, lo que buscábamos era un crecimiento económico. Ahora lo que estamos buscando como sociedad es un desarrollo económico. Entonces, dentro del desarrollo económico, una arista muy importante justamente es este capital natural, que son todos los bienes, servicios y funciones ecosistémicas que se venían utilizando transversalmente en el proceso de producción, pero que no eran visibles para el proceso de producción. Lo que se trata es de ahora de cuantificar esa parte de estos bienes, servicios y funciones ecosistémicas que participan dentro de los procesos de producción, y dentro de los mismos pues es necesario actuar y justamente utilizar estos recursos naturales, pero de manera sostenible. Entonces eso se trata de la economía circular, justamente de darle una nueva oportunidad a esa cantidad de residuos que muchas veces son excesivamente grandes y que se generan obviamente en las economías, principalmente en las economías industriales, en las economías que producen justamente cualquier tipo de producto. Claro, entonces basándonos en eso, ¿qué actores son los necesarios para hacer esa transición a la economía circular? Bueno, es un proceso que no es tan fácil, ¿no? Porque implica el cambio de mentalidad, no solamente en la parte de la producción, en la parte de la oferta, en la parte empresarial, sino también en la parte del consumidor. Nosotros hemos estado acostumbrados a que desde que nacimos prácticamente estamos en una economía simplemente de usar y se tira y no se piensa qué fin tiene ese residuo, ese que estamos generando, ¿no? con el consumo. Pero es necesario ahora justamente que un conjunto grande de actores participen en esta parte de implementar o de cambiar de un sistema de economía lineal a un sistema de economía circular, ¿no? Entonces, justamente uno de los actores primordiales que debe prevalecer dentro de lo que es la economía circular es justamente el gobierno, la parte pública, ¿no? No solamente como regulador, porque el gobierno en el sistema económico tradicional, en el sistema económico normal, servía como un regulador. Claro, entonces el gobierno no participa mucho con la legislación también, o sea, no se plantea. Claro, actualmente dentro de América Latina no tenemos una ley de economía circular o una reglamentación con este tipo de premisas de lo que es economía circular, de los principios de economía circular. Entonces, como tal, pues los actores que implican es igual que en una cadena de valor. Cuando nosotros hablamos en administración, economía, en los negocios, de los procesos productivos para lograr implementar algún producto, algún servicio, hablamos de una cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Es todo el proceso de producción que implica desde conseguir la materia prima, desde producir la materia prima, todo el proceso de industrialización, de canales de distribución, logísticos, hasta que llega al consumidor final. Basta hasta ahí, las cadenas de valor tradicionales. Pero lo que falta implementar es un modelo de cadena de valor circular, ¿no es cierto? Que ya no solamente se quede hasta el consumo del individuo, sino que después del consumo, esos residuos, ¿qué se los puede hacer? Después de la producción, esos residuos de producción, ¿qué se los puede hacer? Y justamente hay algunas empresas que ya lo están haciendo, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional, pero eso son los actores. Dentro de los actores tenemos productores de materia prima, las personas que se encargan de los canales de distribución y logística, las personas que se encargan de proveer insumos para la producción, como también la parte pública, la parte privada. Una parte súper importante son los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que rigen la normativa dentro de sus territorios, dentro de determinadas áreas geográficas que justamente son de importancia para todos. Entonces debemos buscar no solamente la parte de producción, como lo dije hace un momento, solamente la parte de la oferta, sino que también los actores principales de una economía circular también son los consumidores, que seamos consumidores conscientes, que comencemos a valorar justamente los productos de empresas que están implementando estrategias o que ya funcionan en base a un modelo de economía circular. Claro, entonces esas estrategias también tienen un proceso largo, por eso también a veces uno dice que esos productos son un poco con más costo porque son más sostenibles, pero yo creo que son una alternativa muy buena también para nosotros como consumidores. Bueno, también otra pregunta que tengo sería, por ejemplo, ¿se reduciría costos de producción? Y más que todo se generaría, por ejemplo, fuentes de trabajo por ese cambio de transición a la economía circular. Por supuesto, este cambio de transición en la economía circular justamente no es tan fácil hacerlo, ¿no? Porque como lo decía hace un momento, tenemos una mentalidad que ya está establecida, pero sí se puede cambiar, todo es posible. Entonces, lo que se debería hacer justamente es tratar, en primer lugar, de regular esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo lo regulamos? Por medio de ordenanzas a nivel de territorio nacional, con leyes, reglamentos oportunos que justamente
justamente hablen acerca y que traten estos temas de motivar a las empresas a implementar economía circular. Dentro de los costos de producción tradicionales de una economía lineal, lo que tenemos costos fijos, costos variables. En función del volumen de producción, en función del tipo de producto y servicio que las empresas quieran justamente poner a disposición del público para satisfacción de necesidades. Pero ¿qué pasa en la economía circular? Ya hay un costo adicional que viene a ser por tratamiento de residuos, por aprovechamiento de residuos, por implementación de nuevas tecnologías, por innovación justamente, por ecodiseños que habla justamente tanto la economía circular. Entonces son costos adicionales que al inicio, cuando la empresa o la asociación de productores empieza a implementar alguno de estos principios de economía circular, por supuesto que va a tener un valor de inversión considerable, porque es adaptación de nuevas tecnologías, capacitación del personal, o sea, implica obviamente costos adicionales a la producción. Sin embargo, a largo plazo se verán los beneficios, ¿no es cierto? Se verán los beneficios en la reducción de justamente de los residuos, ¿sí? Entonces, justamente por esto es difícil que las empresas, si no las obligan, no van a adaptar estos sistemas, ¿no? Entonces, ahí viene un poquito la presión justamente de lo que son los diferentes agentes económicos, uno de los cuales es el gobierno, que se encarga justamente de esta regulación, de este apoyo, de esta normatividad, que tiene que tener justamente unas bases sólidas para que pueda ser considerado dentro de las empresas. Debe tener justamente normativas, debe tener justamente estos incentivos para que las empresas tomen en consideración esta implementación de estrategias de economía circular. Entonces, sí genera obviamente empleo en el momento en que nos basamos que una economía circular tiene un factor muy importante que son los recicladores base, que muchas veces se lo ha visto como personas informales que no forman parte de una economía formal, ¿no? Pero es necesario hacerlos notar y justamente, ¿por qué no regularlos adecuadamente? Formar asociaciones que sean justamente recicladores base, pero que estén normados, que tengan una seguridad social, porque son una gran parte importante. Si analizamos, justamente es una parte súper importante para poder nosotros disminuir esta cantidad de residuos que se emiten o que simplemente se desechan, ¿no? Entonces es una parte muy importante dentro de lo que tiene que ver la economía circular. Entonces, esta generación de empleos iría desde ahí, ¿no? No solamente los recicladores bases, sino también las personas, el capital humano que está formado para implementación de nuevas tecnologías, las personas que pueden implementar ecodiseños, ¿no es cierto? O sea, es un abanico de nuevos empleos que se puedan aperturar con esta implementación de la economía circular. Entonces sí, generaría fuentes de trabajo obviamente dentro de la propia empresa, como también dentro de los diferentes actores, como hablábamos hace un momento, de la cadena de valor de una economía circular. Y bueno, como usted mencionaba, Natalie, nos decía que necesitamos una legislación desde los gobiernos autónomos para poder mejorar y aplicar la economía circular. Tal vez usted conoce aquí en Ecuador si se están aplicando, por ejemplo, en empresas o en organizaciones, esta economía circular. Sí, por supuesto. Dentro de la legislación justamente que se debería implementar, no solamente dentro de los territorios, sino a nivel de territorio nacional, ¿no? Tenemos la oportunidad justamente de participar, tuvimos la oportunidad el año anterior de participar en lo que fue el Comité Interno de Evaluación y de Análisis de la Ley de Economía Circular Inclusiva, que está llevando a cabo o que está impulsando justamente la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas dentro de la Asamblea Nacional. Justamente como parte de donde yo laboro, de la institución donde estoy laborando actualmente, formamos parte de este Comité Interno de Evaluación en el mes de septiembre. Es donde analizamos justamente el borrador de la ley y las implicaciones que lo mismo tendría, analizamos y justamente pudimos también aportar con algunas ideas dentro del proceso de esta formación de esta ley, del establecimiento de esta ley, ¿no? Entonces es muy importante aquí hacer énfasis en que no solamente se hace el análisis dentro de la política o dentro de las autoridades, sino también es necesario otros actores que intervengan, no solamente la parte de los asambleístas o la parte de la política, sino también, por ejemplo, como actualmente me desempeño en una institución de educación superior, entonces justamente desde ahí, también desde la academia, poder aportar a lo que es la ley de economía circular. También, obviamente, las diferentes empresas que tenemos a nivel de territorio nacional que ya están llevando a cabo estos procesos, ¿no?, de implementación, no ya de un modelo de economía circular como tal, pero están empezando ya con estrategias de sostenibilidad que se vinculan a la economía circular. Entonces es muy importante, ¿no? Dentro de esta ley de economía circular es importante analizar que el objetivo de esta ley justamente es apoyar la transición del modelo de economía lineal al modelo de economía circular, ¿no? Entonces, dentro de este apoyo, de este proceso de cambio, vienen justamente
justamente la regulación y los incentivos que se deben utilizar para motivar a las empresas a adaptación de justamente estas nuevas tecnologías, de ecodiseños, de lo que hablábamos de sostenibilidad, de reciclaje de materia prima, de disminución de residuos de producción, y también dentro de esto en la parte de regulación de asociación de recicladores base. Es una parte sumamente importante que incluye la ley de economía circular y que esperamos que pues sea aprobada. Ya pasó el primer debate justamente en el mes de diciembre, esperemos que en el segundo debate pues sea ya aprobada. Y pueda justamente no solamente fomentar el desarrollo sostenible, sino también apoyar justamente a estos actores que muchas veces pasan desapercibidos, se los pueda regular, puedan contar con una seguridad social, porque son actores claves para el desarrollo sostenible. A veces se piensa que son actores que a lo mejor no involucran mucho, no aportan mucho a lo que es el desarrollo económico, pero en realidad aportan mucho. Entonces justamente es una parte que tiene la ley de economía circular. Otra parte justamente es lo que tiene que ver las infracciones y las sanciones en caso de que las empresas no acaten lo que se está regulando dentro de esa ley de economía circular, ¿no? Entonces, de aprobarse esta ley va a ser la primera ley a nivel de Latinoamérica que tendríamos una ley de economía circular. Inclusiva, siempre agregarle esta palabrita que es como se habla normalmente en el territorio nacional, y justamente a valorar lo que posiblemente se apruebe, ¿no? Entonces se ha tratado desde la academia de aportar justamente algunos artículos de esta ley para que justamente mejore, ¿no? Justamente con fundaciones, en el mes de septiembre nos reunimos con la Fundación Ceres justamente para tratar estos temas de la economía circular desde la academia, también poder implementarlo. Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, como usted dice, participa por parte de la academia. Entonces, ¿sí son aplicables? Por ejemplo, más que todas las grandes empresas que ya son conocidas, por ejemplo, empresas internacionales que se encuentran aquí en Ecuador, ¿sí serán aplicables? Sí, por supuesto. Y de hecho ya tenemos algunos ejemplos dentro de lo que es la economía circular y estrategias de economía circular dentro de los procesos de producción. A nivel internacional, una marca súper reconocida que es Nike, son los zapatos Nike, ya utiliza lo que es materia prima de botellas recicladas, botellas de plástico. En las suelas de los zapatos están elaboradas ya con ese tipo de material. Entonces ahí ya vemos una parte de economía circular. Ya no solamente, aunque no se utiliza el mismo residuo del proceso de producción de la empresa, pero toma como materia prima el residuo de otras industrias. Entonces es parte también de procesos de economía circular. Le dan una nueva vida a los residuos. Dentro del territorio ecuatoriano tenemos algunos ejemplos que ya están de grandes empresas y también no tan grandes que ya están aplicando la economía circular, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, empresa pública, que bueno, desde el año 2017 viene implementando justamente lo que es el reciclaje de equipos móviles, ¿no? A cambio de minutos, les paga con minutos, por decirlo así, ¿no? Y justamente lo que ha implicado que en el 2017 más o menos haya reciclado 1.035 equipos móviles que ya no se utilizaban, que a lo mejor ya estaban en malas condiciones. Claro. Y en el 2018 aumentó más o menos a 1.300 equipos reciclados. Otro de los ejemplos que tenemos a nivel nacional es justamente la empresa Tesalia, que también utiliza ya dentro de sus procesos y sus estrategias innovativas e innovadoras justamente de economía circular, utiliza lo que es el reciclaje de la materia prima, utiliza lo que es ecodiseños dentro de algunas de las presentaciones de sus productos, es decir, por ejemplo, en las botellas, en los envases plásticos, el 25% de la resina es reciclada, de la resina para elaborar las botellas de plástico. Es también otro ejemplo de la economía circular, ¿no? Otro de los ejemplos que tenemos dentro del territorio nacional es UNACEM, Ecuador, que es la empresa cementera de Ecuador, que dentro de su proceso de producción para industrializar su producto utiliza dos tipos de energía, la térmica y la eléctrica. Para generar la energía térmica justamente está utilizando lo que son combustibles de origen vegetal, está utilizando justamente lo que es aceite quemado, aceites usados, y puede disminuir la utilización de combustibles fósiles para generar lo que es la energía térmica en un 30%, utilizando justamente estos biocombustibles, estos combustibles de origen vegetal y los aceites usados. Es otro ejemplo de economía circular, está dándole nueva vida a estos residuos que normalmente se los desechaba la naturaleza. Y luego tenemos también otro ejemplo que es la empresa Ecocaucho, que también es una empresa pionera, se podría decir, en lo que es economía circular dentro del territorio nacional. Esta empresa desde el año 2013 está utilizando ya procesos de economía circular y no lo ve como nada más como un proceso, como una estrategia, sino él lo vio como una oportunidad de negocio. ¿Por qué digo esto? Porque él utiliza las llantas, ¿sí?, para dar nueva vida a nuevos productos, como por ejemplo son llantas regeneradas, se podría decir, lo que son, por ejemplo, pisos para lo que son gimnasios, también muchas herramientas que se
utilizan en la vía pública con la generación o con la industrialización de estos neumáticos que ya estaban desechados, ¿sí? Yeah. Y justamente desde el año 2013 hasta acá, más o menos ha reciclado en total 500,000 de neumáticos. Entonces son ejemplos de que sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer, claro. Ahora les he hablado de algunos ejemplos grandes. En las microempresas es mucho más fácil realizar este proceso, ¿no? Porque son menos volumen de residuos que se pueden generar. Por ejemplo, en los procesos agroproductivos se genera por lo general los residuos que se toma de esta producción, pues se genera para humus, para justamente para poder tipos, claro. Reutilizar en el mismo proceso productivo, claro. ¿no? Pero son ejemplos que permiten conocer que sí se puede cambiar esta metodología de una economía tradicional y sobre todo de un modelo de negocio tradicional a un modelo de negocio ya de economía circular. Claro. Y usted mencionaba también algo sobre las iniciativas, o sea, se estaba dando, por ejemplo, compensaciones a las empresas, ¿como cuáles, por ejemplo, se están dando? O sea, de parte de lo del gobierno, que sería. Claro, dentro de las, se podría decir, de esta parte de las innovaciones que se da por parte de las empresas, justamente lo que el gobierno tiene que hacer es subsidiar parte, por ejemplo, de los, a lo mejor de productos importados que vienen desde fuera del territorio nacional. Es una manera de incentivar, ¿no es cierto? Muchas veces para poder reciclar este tipo de residuos, para poder darle una nueva vida a los diferentes tipos de productos, se utiliza productos importados que vienen del exterior. Una manera de cómo el gobierno justamente puede incentivar a las empresas es disminuyendo los aranceles que cobra por la importación de productos. Es una gran ayuda que les hace justamente y que les incentiva a seguir produciendo de esta manera sostenible. Otra también de las diferentes posibles justamente innovaciones es también la parte de los subsidios, de subsidiar algún tipo de tecnología que sea justamente sostenible y que se utilice para la implementación de la economía circular, ¿no? Entonces aquí viene la parte justamente de regular, pero siempre que regular también incentivar, no solamente decir, bueno, te voy a sancionar o voy a poner cierta infracción, sino también motivar justamente con esto, ¿no? Y otra parte importante dentro de la ley de economía circular también está la parte del consumo. Sí, porque nunca quiero dejar este cabito suelto de que solamente depende de las empresas, sino también depende del consumidor. Y uno de los apartados de la ley justamente habla sobre la educación y la concientización ambiental de los consumidores, para ya no consumir y botar, sino consumir y reutilizar, ¿sí? Y si no podemos reutilizarlo nosotros mismos, pues poder hacer una separación correcta de residuos desde el hogar, desde la base del hogar, para que justamente se puedan utilizar adecuadamente, se los pueda reciclar y conjuntamente con la implementación de diferentes ordenanzas dentro de los territorios a nivel parroquial, provincial o cantonal, justamente poder realizar estas iniciativas. Actualmente hay muchos cantones que no separan sus desechos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces se debería justamente trabajar, es una parte que todavía está ahí, falta por regular, y justamente lo que muchas veces se pierde no es que no haya desconocimiento, sino que simplemente no hay la motivación para realizarlo. Y la motivación debe nacer desde los servidores públicos, porque para eso están, para servir justamente al público, para servir a la nación y, por qué no decirlo, para servir a la naturaleza. Claro. Entonces, deberíamos más bien nosotros como ciudadanos mismos exigir a las autoridades que más que todo implementen estos sistemas de recolección de basura, porque esa es la base, ¿no? Bueno, finalmente quisiera, Natalie, que nos pueda mandar un mensaje más que todo a nuestros espectadores que cómo mejorar esa transición a la economía circular desde nosotros mismos como personas. ¿Cómo hacerlo desde los hogares? Perfecto. Bueno, a todos nuestros televidentes, a todos los que nos están escuchando, pues decirles que, como ustedes vieron en los ejemplos, todo es posible y todo pues debe nacer desde una base. Debemos tener la conciencia nosotros como personas que estamos en el mundo ahora desempeñándonos y conocer y formarnos sobre todo en los diferentes servicios, bienes, funciones ecosistémicas que lamentablemente sin esto no podríamos nosotros vivir y conocer la vida tal como lo hacemos, ¿no? Entonces justamente motivarnos en esta parte de aquí y empezar desde la educación en casa, ¿no? Nosotros con nuestros hijos a veces pensamos que no hacemos mucha diferencia con 2 o 3 hijos que tengamos, pero esa es la base, la educación. Y justamente el hogar es el principal lugar en donde los niños se forman, ¿sí? Entonces debemos empezar desde ahí, porque una cultura se forma desde la educación en la casa, ¿sí? Entonces hablar justamente y recordar
que el proceso de economía circular no solamente depende de las empresas, de la parte de los productores, sino también depende de la parte de los consumidores. Si nosotros ponemos de parte justamente y nos motivamos a consumir productos que sean elaborados o que tengan una certificación ambiental, que tengan una certificación orgánica, justamente vamos a estar más motivados para poder nosotros ser parte del cambio, ¿no? Claro. Entonces sí. es un proceso de transición que va a demorar, se podría decir, unos 20, 30 años. No es tan fácil hacerlo, ¿no? Claro. Se ha venido, hablábamos desde los años 80, se venía tratando este concepto. Y miren, desde los años 80 han pasado aproximadamente casi 40 años, más de 40 años, y no se ha podido lograr la transición completa. Es un proceso de transición que mientras primen los intereses privados sobre los públicos, pues va a ser muy difícil cambiarlo. Entonces el cambio debe empezar desde casa, motivarlos a que se genere una educación, una conciencia ambiental desde casa, y motivar también a las autoridades a que den el paso para justamente poder motivar y reglamentar esta parte de la economía circular a nivel de territorios. Obviamente, luego de que ya esté aprobada la ley de economía circular inclusiva a nivel del territorio es un buen nacional. inicio la aprobación de esa ley, y más que todo para cuidar los recursos que es para los hijos, para futuro. Bueno, entonces muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Igualmente agradecemos a todas las personas que nos están viendo, que nos acompañaron. Igualmente, por recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que nos encuentran como Ecolíderes La Cascarilla y La Cosecha. Igualmente, por recordarles que el próximo miércoles a las 5 de la tarde vamos a hablar sobre las consecuencias de un mal manejo de residuos sólidos en los rellenos sanitarios y más que todo y en los vertederos también. Entonces, nos vemos.